Hola amigos, soy el pastor Doug Batchelor. Queremos darles la bienvenida a nuestra pregunta bíblica de los viernes. Una vez por semana intentaremos responder a una pregunta bíblica. Pueden enviarnos sus preguntas a la página de Facebook. Las analizaremos en detalle y trataremos de escoger una que consideremos que va a beneficiar a muchos. Haré lo que esté a mi alcance para dar una respuesta concisa a estas importantes interrogantes de la Biblia. La pregunta bíblica de esta semana es: ¿continúan los judíos siendo el pueblo elegido de Dios? Antes de dar una respuesta, tengo dos advertencias que hacerles. La primera es que cuando salí de casa hoy, Karen me dijo que mi ropa no combinaba, pero como no tenía tiempo, tuve que usarlo. La otra es que soy mitad judío, así que no sé si puedo ser 100% objetivo, pero haré lo posible por darles respuestas basadas en la Biblia. ¿Continúan los judíos siendo el pueblo escogido de Dios? Sí y no. Esto me cualifica para aspirar a un cargo público porque puedo responder de dos maneras. En realidad se trata de una pregunta de sí o no. Permítanme explicarles. Primeramente, Dios escogió al pueblo judío. Desde luego, no existe duda alguna. Pueden leer acerca de esto en Deuteronomio 7:6. La Biblia dice: «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial». Y por supuesto que Dios le dijo a Abraham: «Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. En ti todas las familias de la tierra serán benditas». Entonces, ¿por qué escogió Dios al pueblo judío? ¿Acaso lo eligió porque eran mejores que los demás? No. Dios específicamente dice: «No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová». Lo escogió esencialmente por las siguientes razones. Una es que por medio de la nación judía, el Mesías vendría y sería introducido al mundo. La otra es que Dios escenifica su forma de salvar utilizando a la nación judía como una alegoría de la salvación. La forma en que los liberó de la esclavitud, los alimentó en el desierto y los guió hacia la tierra prometida es en realidad una alegoría de cómo nos libra de la esclavitud del pecado. Nos dirige a través del desierto de la tentación y de las pruebas y nos lleva a la tierra prometida. Todo eso sucede por medio de la fe. Incluso Jesús dijo: al levantar Moisés la serpiente en el desierto, él recurre a la experiencia del pueblo de Israel para referirse a sí mismo. Juan 3 dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De seguro eligió esta nación para ilustrar la salvación y profetizó que el Mesías vendría de la simiente de Abraham, lo que sin duda se cumplió. Sin embargo, Dios no es racista. Dios no salva a las personas según su raza. Habrá muchos no judíos que estarán en el cielo y muchos judíos que no. Hechos 10, 34 y 35 dice: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». El mensaje es claro. Por cierto, fue dicho por un judío. En segundo lugar, Ezequiel 18:20 afirma: «El alma que pecare no morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Las personas son recompensadas y castigadas según como corresponda a la salvación de Dios y sus obras. La Biblia dice que somos recompensados según nuestras obras. En Hechos 17:26 leemos: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Jesús, dirigiéndose a los líderes judíos de su época, dijo: «Si sois hijos de Abraham, haráis las obras de Abraham». El hecho de tener sangre judía no garantizaba la salvación. En efecto, Juan el Bautista y Cristo dijeron: «El Señor puede levantar de estas piedras hijos de Abraham». Es muy evidente que Dios los escogió para un propósito especial. Los judíos serían los guardianes y los expositores de la palabra. El 99% de la Biblia está escrita por judíos. Hay algunas partes que no, como el Evangelio de Lucas y un capítulo de Daniel escrito por Nabucodonosor. Por lo demás, es un libro judío y fue confiado a los judíos. Es el libro que ha mantenido unido al pueblo judío por 3,000 años. Pablo dice en Romanos 3, versículos 1 y 2, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero, ¿salva a Dios ahora que Cristo vino? En el Pentecostés, los discípulos judíos presentaron, anunciaron y proclamaron a Jesús como el Mesías. Había judíos visitantes que provenían de distintas partes del mundo que escucharon esto. Llevaron el Evangelio por todo el Imperio Romano y el Evangelio comenzó a alcanzar a los gentiles.
Desde Hechos 10 en adelante, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la distinción entre judíos y gentiles? Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. También podemos leer en Romanos 9, 6 y 7, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos. Sino, en Isaac te será llamada descendencia. Luego en Gálatas 3:7 agrega, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No son todos los que dicen, soy judío, o porque tienen sangre judía. Me hicieron una prueba de ADN. Mi familia me compró una de esas pruebas genéticas y el resultado mostró que soy un típico estadounidense que tengo un poco de todo, pero principalmente soy judío europeo. Me hizo sentir bien, pero esto no me acredita ningún mérito para la salvación. Dios no mira nuestro ADN para decidir si le gustamos o no. Le confió la verdad a esta nación, pero solo a los que le obedecen y lo siguen. La Biblia dice, la justicia del justo será sobre él. También pueden leer Gálatas 3, 27 al 29, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Les diría a todos por ahí, si eres de origen gentil, Shalom, somos hermanos en Cristo. Si aceptas a Jesús, entonces eres judío. Si tienes sangre judía y no has aceptado a Jesús, entonces técnicamente no eres judío. A quienes rechazan a Cristo, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En realidad se trata de aceptar a Cristo. Recuerden que comencé preguntando, ¿continúan los judíos siendo el pueblo elegido de Dios? Mi respuesta fue sí y no. Sí, en el sentido de que los gentiles son injertados en el pacto de Israel. Veamos lo que dice tanto Jeremías 31, y también podemos verlo en Hebreos 8. He aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces los gentiles son salvos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto fue establecido únicamente con la casa de Israel. Pueden también leerlo en Jeremías 31:31. Si solo existe un pacto de salvación con los hijos de Israel, entonces, para que un gentil sea salvo, Pablo dice en Romanos 11:17 que debe ser injertado. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Somos participantes de la raíz y de la savia del olivo. Los gentiles se convierten en judíos espirituales al ser injertados. Los judíos y los gentiles pueden ser salvos. El pacto original fue hecho con la nación de Israel. Los beneficios de ser judío son los beneficios espirituales de abrazar el pacto de Abraham y recibir esa herencia. No cabe duda que Dios ha hecho algo único con la nación judía. Pero ¿recuerdan lo que Cristo dijo cuando los judíos lo rechazaron? Dijo que el evangelio le sería quitado y dado a una nación que produjera frutos. Jesús maldijo a una higuera que no daba fruto. ¿Cuál es esa nación? Pedro nos dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Existe una nueva nación llamada en Cristo, los judíos y los gentiles injertados en las promesas originales y en el pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, hay valía en el judaísmo, siempre que se aferren al pacto y a la herencia que Dios dio en su palabra. Pero no somos salvos por el tipo de sangre que poseemos. Somos salvos por nuestra fe en Cristo. Muchas gracias, esperamos que nos envíen sus preguntas bíblicas y de paso, si quieren saber más sobre este tema, tenemos una oferta especial que nos gustaría compartir con ustedes. Se llama El Israel Espiritual. Es un pequeño libro de sermones que escribí en conjunto con el pastor Steve Wohlberg. Nos encantaría ponerlo a disposición aquí en el sitio web, bajo este título. Amigos, olvidé decirles que tengo una copia del libro aquí y creo que vale la pena mostrárselas. Si desean saber más sobre el tema, hay un gran libro llamado El Israel Espiritual, escrito por mi amigo Steve Wohlberg y por este servidor. Simplemente conéctese, lo puede leer de forma gratuita en línea o puede ir a Amazing Facts Latino, obtener su propia copia y guardarla bajo la almohada. Dios los bendiga.